Las actividades que hacemos en Palabras Mayores son los encuentros de artistas locales y hoy hemos invitado a Isabel Guiu como artista y como, vamos a decir, conocedora de otro artista, que vamos a hablar de ese otro artista, que es Pepo Cantos, y vamos a hablar también un poco de ti, creo. Sí, bueno, yo lo mío lo dejaré para otra ocasión, vale, pero bueno, algo podemos meter una pinceladita. Tenemos excusa para volver a invitarte. Y creo que Miguel quiere hacer una presentación de Isabel, ¿o? Yo creo que es una sorpresa. Gracias. Esto es una sorpresa, hasta para ella. Le he hecho un poema, simplemente como introducción a lo que es esta tarde. Un gesto cálido para decir que no te olvidamos, Pepo. En la paleta de la memoria los colores aún vibran. Cada trazo un suspiro, cada sombra un lamento. La luz que acariciaba tus manos ahora danza en silencio. Y el lienzo vacío guarda el eco de tu sensibilidad. Pintor de sueños y anhelos, tu ausencia es una obra sin final. Las estrellas que una vez brillaron, hoy son lágrimas en el umbral. Los pinceles yacen mudos, como palabras que no se oyen y en cada trazo una historia, una aventura. Tu recuerdo nunca se evapora, un amor que el tiempo no quiebra. Gracias, gracias. Muy bonito, Miguel, muchas gracias. De nada, ya te vas a gracias. Bueno, os voy a tutear a todos porque aunque soy muy respetuosa, pero yo, si me dais permiso, os hablaré de tú. ¿Os parece bien? Por ahí entran algunas personas, voy a esperar. Y bueno, de los que estamos aquí, hay dos personas que sí que tres conmigo que conocieron a Pepo en vida. Una es Katia, de Radio Campello, y el otro es su hijo. Levántate, por favor, José. José es lo más parecido a Pepo que podemos tener aquí, porque, en fin, se le parece un montón. Para hablar de la figura de Pepo, empezaré contando que yo lo conocí muy jovencita. Yo vine de Madrid y lo conocí, y nos enamoramos y ya pues nos quedamos toda la vida enganchados y juntos. Nos conocimos aquí en la Plaza Santa Faz, que él tenía su estudio detrás del ayuntamiento, en el campanario. Yo recuerdo todas las noches los pájaros, las campanas, todo el follón que era vivir allí. Y después ya nos fuimos a la playa de San Juan, a un viejo chalet que tenía su padre, y ahí todavía sigo yo y toda la vida. Pues he tenido un hijo con él y he tenido una vida muy plena. Yo había estudiado Historia del Arte, entonces todo pues era un poco... iba todo en relación a... Yo escribía poesía, él pintaba y esta era nuestra vida. Él se sentía muy alicantino y aunque hemos viajado por muchos sitios, él siempre llevaba su Alicante por bandera. Y bueno, voy a empezar un poco a contar su infancia, su juventud. Aquí me ayuda él, Diego, que muchas gracias. Más alicantino que la Santa Faz, pues no tenemos así. Y este era Pepo de pequeño, con su padre, el abuelo, para mí. Y había comprado unas campanitas, que era lo típico de la Santa Faz, las campanitas, los botijos. Aquí viene otra persona que también conoció a Pepo en vida, que es Juanmi, es un músico y bueno, eran amigos también. Más o menos tendría esta edad Pepo, si hubiera llegado hasta este punto. Pues nada, la primera es la Santa Faz con las alpargatas, todo lo típico de Alicante, Pepito, entonces era él, Pepito. Pasamos a la segunda. Aquí está él con su hermana Elma, que también es artista, su hijo también es artista, yo también soy artista. Quiero decir que toda la familia estamos vinculados en el arte. Y bueno, aquí su hermana es Elma Cantos, que quizá alguien la conozca, también ha fallecido desgraciadamente hace poco, era mi cuñada y para mí pues también muy importante, una pérdida. Pasamos a la siguiente. Aquí está Pepo de estudiante. Él lo llevaron a colegios de curas, como era en aquella época. Él nació en 1940 y estuvo pues en Santo Domingo, en Orihuela, y en Onteniente, la Concepción. Pues eso.
estaba interno y sus padres iban a verle los fines de semana o cuando en vacaciones pues venía. Pasamos, aquí es lo que era con sus amigos. La moto era una Montesa y bueno, él era una familia industrial de la época, tenía la fábrica de motores en el Pla y entonces pues era, digamos, una persona con dinero, ¿no? O sea, en aquella época sus padres pues tenían una fábrica y vivían bien. Él pensaba que iba a estudió perito industrial, todos los primos estudiaron para ingenieros y pensaba pues que tendría una casa, un buen coche, una familia pudiente, pero realmente pues todo fue diferente. O sea, él no quería ser bohemio ni estar como pasamos así un poco, pero fue lo que le sucedió. No, aunque no era lo que estaba en su programa, fue lo que pasó, llevar una vida bohemia, pintar en París, en las calles, en fin, era su destino. Pasamos a la siguiente. Bueno, estos yo no los conozco, pero eran todos de Alicante también. Es el único que conozco. Pues aquí en la Esplanada, que es lo que hacían los chicos en aquella época, dar paseos para encontrarse con chicas y era pues lo que aquí era su manera de salir y un paseo por la Esplanada, como muchos otros que se darían. Pasamos a la siguiente. Aquí está en el Montemar. Él fue internacional de hockey, era muy deportista, fue olímpico en Roma, con el equipo de España jugó por toda Europa. Y bueno, aquí en el Montemar era enfrente de su casa porque él se crió, como dije, en el Pla y se pasaba las tardes en el Club Montemar, pues unas veces jugando, patinando, jugando al hockey, barriendo las pistas de tenis, jugando al frontón, si no había nadie, pues él solo. Pero le encantaba ese espíritu deportivo, ¿no? Aquí pues luego se daba con el pecho en el cemento. Yo he visto hacer eso, pero en la playa, miraba que hubiera una olita y cuando el agua tenía un poquito de tapo se tiraba, se iba deslizando unos cuantos metros. Era así de bruto. Pasamos. Aquí está con su primera novia, Ana Mari. Estuvieron 9 años de novios y ya cuando se fue a hacer la mili, pues ella esperaba que se fueran a casar, pero él no estaba por la labor y después de 9 años, pues se fue a París, cambió su vida y no se casó con ella. Pero bueno, es de las pocas que no rompió, porque casi todas las demás están rotas. Pasamos. Pues este era su gimnasio. Coger piedras, hacer fuerza, todo era se peleaban en la playa, hacían lucha libre, era como he dicho antes muy deportista. Pasamos. El salto pues es una foto que a mí me gusta mucho porque es su alegría, su vitalidad, era un pasional en todo y entonces pues esta representa un poco su fuerza, la vitalidad que tenía. Pasamos a la siguiente. Aquí le tenemos tomando el sol en las rocas, en el Cabo. Después ya era la época del nudismo, pero todavía era joven. Ya después, cuando lo conocí yo, ya éramos de otra manera, más hippies, por decir así. Se puede apreciar lo fuerte que estaba toda la tableta, como lo llaman ahora. Pasamos. Con el hockey, con el stick, el resto pues se ve el equipo, pero he querido sacar la foto de él para poder mostrar en aquella época. La gente ya no decía Montemar ni España, todos decían Pepo. Pepo metió 8 goles en un mismo partido. Era un figura como jugador de hockey, por eso en los periódicos de la época hacían referencia a él. Todavía no era pintor, pero él siempre había dibujado desde niño a los profesores. Tenía una especie de diario que, como si fuera un tebeo, viñetas de cómics, iba contando lo que hacía en el día. He ido con la Vespa a recoger a tal amigo, nos hemos ido a tal sitio a tomar esto, todo dibujado. Sus inicios en la pintura fueron por el dibujo humorístico, por decir así.
Pues aquí con el mar, ya un poco en la época que yo lo conocí, que tendría unos 40 años, quizá aquí estoy un poco más joven. Y bueno, pues es una foto que para mí como que es representativa de su manera de ser. Siempre llevaba muchos sombreros, en casa todavía están los sombreros, y bigotes, barbas, era su... sí, era un poco así. Había veces que le daba por disfrazarse y se disfrazaba así con pelucas y con todo, pero la gente lo reconocía en la calle. O sea, él ha hecho de su vida lo que le ha dado la gana y bueno, pues es de aplaudir, ¿no? El que la gente siempre está muy limitada y él pues no lo estuvo. Pasó por encima de todas las cosas, a veces lo pasaba mal, pero bueno, su cosa era siempre hacer lo que le daba la gana, por decirlo así. Pasamos. Es la última, bueno. Por orientarme un poquito, le diré así un poco de su vida. Que, como he dicho, nace en Alicante en 1940, se llama José, realmente Pepo era porque tenía mofletes y la familia empezó a llamarle Pepo. Estudió, como dije, en Orihuela, destacó con la medalla de príncipe en dibujo, los curas hacían ese tipo de cosas, estudió perito industrial en Alcoy y se inicia en el arte por el cómic. Es un pintor autodidacta, aunque después pues, tuvo un amigo que era catedrático de Bellas Artes que le inició en el arte, ¿no? En la pintura. En 1964 pues, comienza a pintar profesionalmente en Torremolinos, en Málaga, y es donde vende en la Plaza La Nova Galera sus primeros cuadros. La vez que le compraron la primera vez es que él iba paseando con un amigo con un sombrero mexicano que tenía, y ve a unos que estaban vendiendo en la calle y dice, yo eso lo sé hacer. Y entonces el hombre que estaba pintando dice, anda, pues hazlo, a ver si eres capaz. Y entonces lo hizo y pasó creo que era un cuadro de un caballo, bueno, pasó una pareja extranjera y le dijeron 5 y él dijo no, 50 o tal. Entonces el pintor verdadero le dice, pero tenías que haberles dicho que sí, total, lo acabas de hacer. Y en eso volvieron otra vez la pareja y le compraron y ya pudo pagar el hotel. Se dio cuenta de que realmente sabía pintar y que podía sacar dinero y así es la manera como empezó, porque él pintaba sin saber que eso era algo con lo que se podía vivir y pagar el hotel y todo eso. En la década de los 70 viaja y estudia en los museos de Europa, Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, en Puerto Rico. Instala su estudio en la Place d'Itré de París y asiste a clases de pintura en París, en la Academia Lebrun Chaumet. Frecuenta las tertulias de artistas, los cafés, las exposiciones, museos, hace amigos que la dura para siempre. Realiza numerosos retratos y adquiere la experiencia y destreza de pintar a diario en la calle un montón de caras diferentes de todas las personas que van a París y están en la Place d'Itré haciéndose retratos. Un japonés, un americano, un canadiense, el que se sienta, pues le tienes que pintar. Y entonces, pues eso le da mucha mano. Su carácter, como he dicho, es muy alegre, vital, muy mediterráneo y pues eso le hacía estar muy cercano con el público. En España colaboró con el periódico ABC haciendo humor gráfico, diseñó portadas de discos, carteles, retrató personalidades relevantes como el industrial Henry Ford, el alcalde de Madrid, Tierno Galván, el poeta Rafael Alberti o el guitarrista Paco de Lucía, entre otros. En la década de los 80 participa en convocatorias de pintura y es cuando yo le conozco que está realizando un cuadro para la Diputación, que ganó el premio y que ahora está en el MUBAC. Viaja por distintas ciudades de Italia conmigo, en Roma, Florencia, Venecia, Siena, para conocer un poco los clásicos, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli. Y bueno, juntos fundamos varios colectivos, Grupo Artístico La Espardeña, que era aquí, estudios de pintura, galerías de arte en Mediterránea, lo que después fue la Sala Baeza. Hicimos exposiciones de otros artistas como Daniel Escolano, Juan Ripollés, yo he hecho exposiciones de muchos otros también.
Y bueno, pues de nuevo nos fuimos a París, vivíamos en un hotel que se llamaba Le Bouquet de Montmartre, estudió la técnica del lacado japonés porque tenía curiosidad por aprender otras técnicas. Vivimos también en la Plaza Mayor de Madrid, debajo de nosotros vivía Paco de Lucía, era una cosa muy bonita estar escuchando las guitarras de los amigos de él o la gente que él enseñaba. También vivía al lado, eran todos artistas, Miki Molina, Alejandro Sanz. Bueno, todo esto era la calle donde está el mercado San Miguel, la calle San Miguel, detrás de la Plaza Mayor. Expuso en la Galería 24 en Claudio Cuello, en barrio Salamanca, y nos invitaron a Holanda una familia de clientes que venían aquí a la feria de calzado de él, la Ficia. Y pues allí en Holanda hizo varias exposiciones en el Banco Rabobank, en la Cámara de Comercio. Después hizo decorados para teatro, platos de televisión. Y bueno, pues la década de los 90 desarrolla unas series temáticas que la han acompañado toda su vida, sobre todo de desnudos. Los desnudos son muy bonitos, muy buenos, pero en fin, tengo un poco de problema, como le estaba comentando a Reyes, porque hay un poco de puritanismo y más que nada porque las feministas no quieren que haya desnudos. Realmente no entiendo yo bien este concepto, porque yo soy bastante feminista y a mí no me importan los desnudos. Bueno, otras series de interiores, naturalezas muertas, paisajes, sobre todo de Alicante, de la montaña. Íbamos mucho a recorrer la provincia y él se ponía en cualquier sitio a pintar y bueno, también de Alicante del barrio viejo y Alicante centro. Ha expuesto en distintas aulas de cultura, ha participado en ARCO, en entidades públicas como AENA, el Aeropuerto de Madrid, el Banco Santander. Bueno, es que no sé decirte, realiza una importante exposición en Nueva York donde recibe una excelente crítica por su obra expresionista. Este es el estilo que más le gusta a él hacer, el expresionismo. Tiene obra en MUBAC, en la exposición que hizo en ARCO, Arte Madrid, en Latinoamérica en ARCO, que estaba como país invitado a Latinoamérica. Ahí expuso con la Galería de Nueva York, Cari Art. Y bueno, luego dirigimos una galería en Campello, ya de las últimas cosas, la Galería Teisa, en la que apoyamos a otros pintores, organizamos exposiciones individuales y colectivas de otros artistas. Se llamaba 8 perfiles de artistas alicantinos. Y en el siglo XXI, pues su libra, que soy yo, poetisa y con estudios de historia del arte, pues continúo con la labor y difusión de la obra y he hecho otras exposiciones en el Centro de las Artes, en Renfe, el Club Diario Información, el Claustro de San Nicolás, noches mágicas que hago todos los veranos. Y bueno, pues ahí tengo los catálogos de las exposiciones que yo sigo haciendo. No sabría más así, porque claro, podría en cada punto desarrollar más, pero prefiero que veamos un poco su obra y algunas cosas más. Y según veo las fotos, pues voy comentando. Pasamos a otras fotos. Bueno, pues una foto familiar. Acabamos de ser papás los dos después de 9 años, no de 9 meses. Y en esos 9 años pues nos dio tiempo a estar solos, a viajar y a mucho. Bueno, llegó el niño, este es mi hijo, y de él, Juan Amir, que también es artista. Su nombre artístico es Amir 786, ha sido premiado por el Ayuntamiento de Alicante por grafitis. Es una pintura más moderna y hace no mucho ya hago exposiciones que están juntos. El padre y el hijo, cada uno expone sus trabajos. La última que hemos hecho ha sido aquí en el Centro de las Artes, una exposición Expo Jazz, bueno, con relación a la Semana de Jazz en Alicante, pues hemos expuesto ahí y es muy buena la pintura que hace mi hijo, que no es pintura, digamos que es más corpóreo, es entre escultura y pintura, es cosas muy interesantes y le va muy bien, gracias a Dios. Seguimos. Este es mi estudio de Campello, ahí se ven todas las obras, una amiga mía, Marisa, que ella es ceramista en Valencia. Todas mis relaciones están un poco
escultores, pintores, artistas o así. Y esto está en la calle Mayor de Campello. Pasamos a la siguiente. Es una de las exposiciones que hice en el Centro de las Artes al año de fallecer él, que se llamaba Por dentro y por fuera, con toda su obra. Pasamos. Esta es una de las últimas exposiciones el año pasado en el diario Información, en el Club Información, y como él casi toda su obra tiene figura, porque más que paisajes o otro tipo de pintura, así como abstracto casi no hizo mucho de figura. Entonces yo preparé una exposición todo de figura y empecé haciendo de una sola persona, de dos, de tres, según las figuras que salían en las obras. Pues aquí es de dos, este se llama El Abrazo, es un cuadro de un padre con su hijo. Después creo que la tengo como obra. Bueno, pues aquí está la familia del pintor con su hija Eva. He dicho que era José, su hijo mayor, y esta era su hija pequeña, y después nosotros tuvimos uno. Este cuadro es el que él estaba pintando, yo lo tengo en la cabecera de mi cama cuando yo lo conocí. Entonces recuerdo que hizo estos pájaros y los recortó con una cartulina y fue buscando, o sea, con la cartulina negra, poniendo en varias partes del cuadro a ver dónde iban a ir los pájaros, y al final fueron en ese extremo. Luego comentaré un poco lo que significa el cuadro. Esto es una exposición que hice en el claustro de San Nicolás en noviembre del 18, y por la noche pues había unas proyecciones de las obras de él, que está grabado, quizá luego os diga, por si lo queréis ver en YouTube, que están las obras acompañadas de poesías mías, se llama 20 poemas, 20 obras. Pues una entrevista que me hicieron. Aquí le tenemos a él en la Galería Mix, que estaba debajo de nuestro estudio, en la Santa Faz. Y bueno, pues este era un perro que cantaba. Cuando oía música y alguien cantaba, el perro era era un perro cantante, un galgo ruso con muchos pelos, y él en una de sus exposiciones. Esto es una galería que teníamos en Campello, se llamaba Estudio de Arte Pepo Cantos, con muchas de las obras. La verdad es que siempre hemos tenido más obra que espacio para exponerlo. De hecho, yo ahora estoy en casa, una habitación entera es para los cuadros, que están igual que aquí los libros, así, no se pueden ver, es lo que hay, falta de espacio. Pues ahí estamos con nuestro niño en un día de Reyes o algún cumpleaños, y bueno, pues la familia. ¿Qué puedo sentir al ver esa foto? Pues los tres juntitos íbamos a todos los sitios, nos lo llevábamos a todos los lados. Mi hijo pues ha mamado todo ese mundo de los artistas, de ir a Arco, de ir a los museos, a todo lo que nos gustaba a nosotros, y por eso también ha salido él en esa línea. Pasamos. Esto es en Valencia, en la Feria del Automóvil. A Pepo, aparte de la pintura, le gustaban mucho los coches, las motos. Él decía que los coches eran esculturas en movimiento. Y entonces, así como hay otros pintores que les gustan los caballos, como Degas o las bailarinas, pues a él le gustaban los coches y entonces pintaba también coches. Y bueno, aquí es una exposición que hizo en la Rolls Royce, en el stand de Rolls Royce, y tuvo mucho éxito porque es algo poco frecuente que un pintor tenga esa inclinación y pinte eso, le dé esa importancia. Pues aquí en la Galería Teisa de Campello, ella es su sobrina, Macarena Montesinos, que se dedica a política. Ella es la mujer de Miguel Valor, que fue concejal de Cultura muchos años, y ahí pues estábamos inaugurando seguramente la galería. Él está allí. Sí, pasa. La galería, la fachada de la Galería Teisa en Campello.
era grande, ahí sí que teníamos espacio, eran 200 metros y cabía mucha obra y fueron unos años de tener espacio y estuvo muy bien. Esta es de una exposición en el Plaga y San Mateo, una galería que se llama Vittorio, y este cuadro pues hubo una pareja, me compraron 10 o 12 cuadros, yo nunca había vendido tanta obra junta. Él era manager de músicos, era un alemán, se lo llevaron todos los cuadros. En aquella época, pues no sé si gané de una sola vez 3 millones de pesetas. Yo estaba ahí apuntando, y este, yo no me creía que eso podía pasar, pero pasó una vez en la vida y ya no ha vuelto a pasar. Este es uno de los cuadros que compraron. Son 4 mujeres, es una técnica, es al óleo y es expresionista, un poco fauvista diría yo, y es lo que a él le gustaba más, ese estilo. Pasamos. Pues aquí estoy yo también presentando una exposición con, como he dicho antes, Miguel Valor, que era pues, en aquellos años la persona que representaba la cultura en Alicante. Esto es la sala Manuel Baeza, que es lo que, bueno, ahora todos son bares. En la puerta de San Nicolás, de la iglesia de San Nicolás, ahí estaba esta sala de exposiciones que anteriormente la habíamos tenido de Galería de Arte Mediterránea, que tenía dos pisos y que hicimos una exposición de Ripollès. Pasamos. Pues esto es en Holanda, el Día de los Museos, que pintó un cuadro grande para mostrar allí. Allí, pues, como estábamos, dije antes, invitados por una familia que era como si aquí fuera, pues no sé, Cortefiel, quiero decir, era una cadena de tiendas por toda Holanda, se llamaba Escapino. Eran ropa deportiva lo que tenían, pero bueno, que estaban ahí muy introducidos con la Cámara de Comercio, con otros banqueros, y bueno, hicimos esta muestra, este cuadro solamente para ese momento. Aquí está con su hijo en una foto familiar. Como dije, siempre se ponía cosas en la cabeza y bueno, era bastante mayor porque tuvo su hijo cuando él tenía 50 años. Fue algo que yo quería tener niños y él, aunque ya había tenido hijos, pues quiso darme ese gusto a mí. Y eso fue lo que me quedó. Lo que pasa es que se fue muy pronto y el niño tenía 8 añitos y bueno, pues fue una pena, la verdad, fue algo malo, no quiero recordar. Ahí cuando nos conocimos, la verdad, 20 años me sacaba, él tenía 40, yo no llevaba 20, fue nuestra primera noche vieja, pero la edad no importó para nada. Fuimos muy felices y yo a los 24 años tuve un año que por una enfermedad me quedé ciega. La gente pensaba que él me iba a dejar porque su manera de ser era muy explosiva. Pues no, él me bañaba, me duchaba, me vestía, me daba de comer, me llevaba a Madrid, a los médicos, aquí y allá, hasta que recuperé la vista y, vamos, quiero decir, un amor del bueno. Pasamos. Aquí estamos en la playa de Campello, se ve la torreta. Yo estoy ahí tomando el sol y él pues pintando. Esto es una imagen muy de todos los días. Unas veces era allí, otras en Altea, o en Benilloba, o en Guadalés, o en Benimantel, en Gaitana, donde fuera. Esta era nuestra manera. El maletín, caballete de viaje y las sillicas. Y así pasábamos los días, unos días en un sitio y en otro. Cuando había dinero, buenos restaurantes, cuando no había, bocadillo de caballar. Pero quiero decir que era para mí una época muy buena y muy feliz. Pasamos. Aquí está con todos los pintores. No he dicho antes que pues siempre estábamos con los demás pintores. Con Gastón Castelló era un amigo nuestro, lo cuidábamos como el
el capitán, por decir así. En mi casa conservo de él los caballetes, los pigmentos con los que hacía la pintura, muchos grabados tengo de Gastón Castelló. Bueno, y esto es en la plaza de Correos, que en aquellos años había ahí prostitución, droga, muchos yonkis, y el ayuntamiento pidió a los pintores que fuéramos allí a pintar para limpiar un poco la zona y darle otro cambio a la plaza de Gabriel Miró, la plaza de Correos. Y eso hicimos, íbamos todos los domingos, y íbamos allí, nos poníamos a pintar, poníamos nuestros cuadros, y entonces ya se empezaba a venir un poco la prostitución, los heroinómanos, se quedó un poco más limpia la plaza, y fue entre todos los pintores. Aquí pues hay muchos que yo conozco, pero que les voy a decir nombres, y nada, pues está Cerdá, Gabriel Sánchez, ha hecho también cosas en el Corte Inglés, no me acuerdo el nombre, pero bueno, fue una que también me plagió y tuve con ella un tema porque me escribí yo una cosa y la firmó ella, y eso no podía ser. Aquí está su hermana, Elma, que también era pintora, y participando pues en las hogueras. Había pintado a la Abellá del Foc, que ese día posó para los pintores. Se rifaban también muchos cuadros, siempre se ayudaba con las barracas, todo lo que pudiera hacer por Alicante que le pidieran, él lo hacía encantado. Esa era su manera. Pasamos. Pues otra foto con su niño, con mi niño pequeño, y pues la ilusión de ser papá, siendo ya con esos años, pues estaba siempre con él. O sea, lo que quizá no pudo hacer con sus hijos anteriores porque le pilló de otra manera, pues con este último sí que estuvo mucho con él. Pasamos. Ya está, pues ya hemos llegado, hemos conocido un poco de su vida. Podemos pasar ahora a la obra. Este es un cuadro muy grande, podría decir 1,50 por 1,50. Es que no sé yo calcular mucho las medidas. Yo le llamo la planta radar. Esta planta me la trajo su hija un día de la madre, su hija Eva, que sale en las fotos anteriores, y entonces ella tendría pues 8 años o 9, y trajo una planta para su abuela, otra para su madre y otra para mí. A mí me hizo mucha ilusión porque yo no era madre de ella, pero me había regalado también una maceta, como las otras mujeres de su familia. La planta en las otras mujeres ya no está, pero yo la sigo teniendo, y ha pasado, pues yo qué sé, las años que han pasado, y la sigo teniendo. Se ha mimetizado, como se dice, con la misma, está como en una tinaja grande de esas antiguas, y yo creo que ya la planta y la tinaja son lo mismo, las raíces tienen que estar ahí, todo, pero bueno, que sigo teniendo la planta. Y este cuadro está por detrás dedicado a mí. Como yo soy escritora y escribo poesía, pues es el símbolo del libro, el cuaderno. La forma de la mesa, así como el libro parece que se mueve, es como una paloma o como una forma así que un corazón, no sabría decir. Pasamos. Entonces la playa de San Juan está un poco con una técnica, el esfumato, por decir así, muy tenue, pero se deja ver un poco los edificios de la playa. Ahí se ve el Puig Campana de Benidorm y la Torreta de Campello. Está más o menos enfrente de nuestra casa. Pasamos, son óleos, la mayoría es óleo. Este, que es el que antes os he comentado, os voy a contar un poco la historia, porque como digo es el que ganó en la Diputación el premio, y es el que os he contado que él iba viendo dónde poner los pájaros. Pues aquí, con un poco de imaginación, si habéis visto pintura y tal, podéis ver que aquí hay un pueblo, aquí hay un caballete, y esto es un personaje que es el pintor, que está pintando en el caballete el pueblo, las casitas, lo que es el pueblo, lo que a la gente le gusta, la pintura, como diréis, que no sé cómo decir,
pues la pintura sin creación, simplemente el copiar del natural. Y entonces al pintor le viene la inspiración, que es esta musa que tiene un ojo aquí y el pelo largo. Este personaje femenino le viene al pintor y se lo lleva, por eso se ven los puntitos como que se lleva al pintor. Este mismo es este, que ha subido y se ha ido con la musa, lleva la paleta del pintor, y aquí hay uno del pueblo que es el filósofo que le dice: ¡hala, Dios, vete con tu arte y tus cosas! Y eso significa el cuadro. Pasamos al siguiente. Este es un cuadro muy grande de los que fueron a Nueva York, se llama Perdida en la ciudad, y como podéis ver es el desnudo de una mujer y todo lo del fondo como si fuera un tapiz, pues la ciudad, la densidad de una gran ciudad, que como podría ser Nueva York o cualquier otra ciudad europea, que una capital, ¿no? Como digo, es muy grande, no sabría decir, como estas ventanas que tenemos aquí, más o menos. Sí. Pasamos. ¿Os estáis aburriendo mucho? No. Vale, bien, me alegro. Este se llama la tetera roja. Estas son unas flores que me trajo un día. Aquí hay muchos objetos que están en el estudio y que yo conservo. La tela de atrás eran unas cortinas de esas mexicanas de aquella época, que eran las cortinas que teníamos por ahí para que no entrara la luz y poder dormir, y las utiliza ahí como un mantel. La tetera hacíamos malta, que no es café, ¿sabéis lo que es la malta, no? Pues siempre que venía alguien al estudio, que venía mucha gente a tocar la guitarra, a hablar o lo que sea, pues le dábamos un vasito de malta, cuando había leche con leche, y cuando no, pues sin leche. Era nuestra manera. Entonces, la tetera formaba un poco parte de ese ser anfitrión con nada que teníamos. Y las tazas están como enamoradas, una se apoya en la otra y están juntitas las dos, como si fueran una parejita. Yo le tengo mucho afecto a este cuadro también, bueno, a casi todos me cuesta. Cuando me quieren comprar alguno, quiero vender porque son muchos, pero también todos me dicen algo. Pasamos al siguiente. Este es el que habíamos visto antes en lo del día del museo, que lo puso. Se titula Mujer en el diván y es uno de los muchísimos desnudos que él hizo. Pasamos. Este se lo ha quedado mi hijo y su mujer, y lo tienen ellos en la habitación, se llama Los Amantes. Pepo se inspiraba mucho en otros pintores. Le gustaba Modigliani, le gustaba muchísimo Picasso. Cuando yo lo conocí en ese cuadro rojo es Chagall. Chagall era un pintor ruso de los que estaban en París con Picasso, con Modigliani. Todos estos pintores les llamaban los pintores malditos o los pintores rechazados en el Salón de 1905 en París, que era la pintura académica, los premios que se les daba a los que pintaban las cosas. Y estos pues eran los pintores malditos que hacían lo que les daba la gana, Van Gogh, Gauguin, todos estos, pero que después la historia les ha dado su lugar, aunque cuando vivieron no fueron grandes pintores. Este se inspira en Kokocha, que era un pintor ruso que tiene una obra, si la podéis buscar, se llama La Tempestad. Y es una pareja en la cama, con las sábanas todas revueltas, y bueno, un poco en ese cuadro se inspira para hacer eso. Aquí se ven como las persianas, como la luz entra por la ventana, pero ellos siguen en la noche. La noche es siempre, para el amor de día, es de noche. Seguimos. Este también es muy grande, del tamaño de las ventanas, y lo tengo yo en casa, en mi salón. Se llama Las Puertas del Paraíso. También tiene un poco de cuento, de historia, porque es un cuento sufi. Sufi es una filosofía oriental y se basa mucho en los cuentos. No sé si conocéis los derviches, los giróvaros, estos de Turquía, que bueno. El cuento viene a decir, se llama Las Puertas del Paraíso o la parábola de la negligencia.
y habla de un hombre pues, que es muy bueno, todo lo hace muy bien, es un hombre muy bueno, se porta con todos de maravilla. Pero es muy perezoso, eso es la negligencia, es muy perezoso y entonces pues ese era su fallo. Entonces cuando muere va a ir al cielo por lo bueno que era, pero como tenía ese matiz de que era perezoso, pues lo dejan ahí a la entrada del cielo y le dicen: las puertas se van a abrir un segundo cada 100 años. Estate atento, se abren y entras para el paraíso. Pero entonces él se queda dormido en brazos de la pereza, de la negligencia. Las puertas se abren y no puede entrar. Pues ese es el cuento. Vale, pasamos. Este es uno de los muchos coches que él hacía por ese gusto que tenía por el automóvil, y es un poco un estilo metafísico, recuerda a Chirico, a los pintores italianos futuristas, y es un entorno un poco así. Este es un hispano-suiza del año 1932, saca modelos de coches antiguos porque también le gustaba lo moderno y lo antiguo. Cuando él fallece deja dos coches, una furgoneta y 2 motos. Y yo no sabía qué hacer con tanto vehículo y tantos seguros de coches y de motos, pero en fin, pasamos al otro. Es un retrato mío, un poco, como he dicho antes, le gustaba también Modigliani, y entonces aquí el cuello intenta hacer como Modigliani, que hacía los cuellos muy largos, muy estirados, las cuencas de los ojos vacías, como también hacía Modigliani. El sombrero que me ha puesto es como un sombrero al infinito, con un 8 tumbado, así. Y bueno, puedo decir que tengo más retratos que la reina de Inglaterra, seguramente, porque después de estar con Pepo, me casé con un amigo de él, he estado 2 maridos, 20 años cada uno, y los 2 eran pintores, el segundo catedrático de Bellas Artes, y entre los 2 y los amigos de estos, pues por eso digo que tengo pues 300 retratos míos, pues por ahí. Y entonces algún día ahora estoy preparando una especie de biografía de mi vida a través de los retratos que tengo, porque entonces me llevan al momento en el que me lo hicieron, que estábamos haciendo, que en esa época, en ese momento. Y bueno, si algún museo, la colección que tengo de retratos, que ya sé que son monográficos, que solo soy yo, pero que son distintas técnicas y distintos pintores, yo creo que es interesante, y si alguno, pues puedo ir para adelante. De momento estoy viéndolo con el Aula de Cultura de Campello, que es lo que me es más cercano porque yo hago teatro allí. Bueno, seguimos, mis retratos. Aquí, si lo podéis reconocer, es la Plaza del Carmen, el barrio viejo de Alicante, con el castillo. Y es un temple, la pintura al temple se la hacía él con los pigmentos heredados de Gastón Castelló. Entonces los pigmentos son polvito, y con el polvito se puede hacer pintura acrílica si lo mezclamos con agua, pintura al temple si lo mezclamos con huevo, óleo si lo mezclamos con aceite y con algún aglutinante. Quiero decir que teniendo el pigmento se pueden hacer diferentes modos o técnicas de pintura. Esta es al temple, y luego a lo mejor le daba algunos toques con pastel, pero que era con el huevo. Mezclaba el huevo con los pigmentos. Pasamos. Este es el kilómetro 8 de la playa de San Juan. Es enfrente de mi casa. Y esto es una historia que, claro, yo la cuento y es como una cosa que podéis pensar que estoy un poco así, pero bueno. Yo, cuando tendría 16 años, 16, veraneaba con mis padres en Benidorm, en unos apartamentos Plymouth Fiesta, que están por donde la Plaza de Toros de Benidorm. Entonces, con mi hermana y con mi prima, que mi prima tenía un amigo que trabajaba en el locutorio de teléfono, porque no había móviles, claro, un locutorio que había en la playa, un amigo de mi prima, y dice: vamos a coger el trenet y nos vamos a ver a mi amigo que está en la playa de San Juan y trabaja en el locutorio este. Y vinimos, y entonces
el Hotel Almirante, que era donde nos bajamos, la parada de Carabiners, y nos estuvimos bañando. Y al bañarme en la playa me gustó mucho más la playa que la de Benidorm, y entonces yo dije, yo me quedo aquí, yo voy a vivir aquí. Y mi hermana y mi prima decían, pero tú estás tonta, pues ya en septiembre se acaba, nos tenemos que ir a Madrid otra vez. Que no, que yo voy a vivir aquí, mira qué aguas azules, qué bonito, yo voy a vivir aquí. Y eso pasó el tiempo y pasaron cosas, yo seguí mis estudios, mis cosas y tal. Y cuando volví a Alicante y Pepo, que vivíamos, como dije, en la plaza de Santa Faz, que yo estaba con mis padres en un cuarto piso y el estudio de él, la habitación de él y la mía eran pared con pared, pero de dos edificios separados. Y la primera vez que nos vimos por el balcón, porque ninguno de los dos hemos tenido los pies en el suelo nunca. O sea, nos conocimos por el balcón, después ya un día nos vimos en la calle, y este es pintor, y digo, ay, pues que me haga un retrato, vecina, vecina. El vecina fueron las primeras palabras. Bueno, el caso es que después de ya estar con él aquí en Alicante, dice, vamos a ir a la playa de San Juan, a un chaletito viejo, y si te gusta, pues nos quedamos allí, y así el dueño del estudio nos da dinero por irnos y no tenemos que pagar alquiler. Y yo, pues muy bien, porque yo prefiero una casa baja. Yo ahí en Madrid siempre he vivido en pisos y no me gustaba más. Y entonces fuimos allí, que yo me había quedado con el kilómetro 8 y el Hotel Almirante, que era donde yo iba a vivir, y era justo en el sitio donde fuimos. O sea, fui a parar al mismo sitio que a los 16 años dije que iba a vivir allí. O sea, una cosa. Y entonces yo había visto ¿cómo se llama esto? El pilón que ponía 8/4, que era 8 a Alicante, 4 a Campello. El pilón, que para yo acordarme de dónde había dicho que iba a vivir, y que mi hermana se reía y mi prima. Y cuando hicieron las vías del tren, que cambiaron el tranvía, lo que era el trenete antiguo por el tranvía, habían tirado el pilón, y Pepo, con un amigo que trajimos de París, chileno, entre los dos cogieron, lo pusieron en la carretilla y me lo trajeron a casa. Y yo tengo en casa el kilómetro 8. Bueno, pues este es el kilómetro 8 también. Vale, pasamos. Este es de un dibujo, estos los hacía al carbón, con una especie de conté, que es como una tiza negra. Es el material con el que verdaderamente él hacía todos sus bocetos, todo es su verdadero diario. Es con lo que hacía los retratos en París también, aunque el de París era un carbón más gordo, que daban con el trapo y lo pegaban. Era un espectáculo, cada vez que pintaban realmente era un espectáculo. Este se ha vendido, lo tienen, ya es colección particular, lo vendí el año pasado en la del diario Información. Pasamos. Es un óleo sobre cartulina azul. Es uno de los desnudos que, como digo, tiene muchos. Y bueno, pues a mí me gusta porque tiene mucha expresividad, con pocas líneas, siendo una cosa muy simple, pero tiene mucha fuerza. Pasamos. Otro como el anterior, dibujado al conté, se llama La Marsellesa, porque es un poco estas camisetas que se ponía también Picasso en el sur de Francia y que salen muchas de las fotos. Y bueno, pues sus dibujos, esto es su diario. Dibujos como estos, pues tengo miles. Están en cómodas porque yo he estudiado que la conservación del papel debe de estar, en vez de en vertical, en horizontal, pero claro, no tengo medios para poder conservar todo lo que tengo. A veces pido ayudas, pero tampoco nadie me escucha. En fin, hay muchos de ese tipo de cosas. Pasamos. Otro de los dibujos, este le ha puesto un poco de color con la tiza de sanguina y las medias verdes. Un domingo en bicicleta lo he titulado. Pasamos. Este es más surrealista, digamos que es un hombre ya que se le va a la cabeza de ya no sabe si tomarse un café o tirarse al tren. Pasamos. Es un dibujo a sanguina, representa un poco las mujeres de un pueblo que están esperando que lleguen sus maridos, sus hijos, están como en una espera en una estación.
Aquí pues se ve la maestría que tiene del dibujo. A él no le gustaba más ser creativo y hacer otro tipo de cosas porque su personalidad pues no era así, pero realmente si quería podía ser fotográfico, hiperrealista y súper perfecto, que tenía mano para ello. La gente le valoraba más estas cosas, pero realmente él no se sentía. Él decía, pues un pintor tiene que saber pintar. Ahora, ser artista es otra cosa, crear es otra cosa. Entonces él diferenciaba mucho, era como saber escribir todos sabemos, pero escribir el Quijote es otra historia, o sea, es pues así igual en la pintura. Pasamos. Este se llama Bodegón del Guante Negro. Ayer cuando preparé estas fotos pensé en traeros esta copa para que la vierais, pero se me ha olvidado echarla en el bolso. Pero bueno, era para deciros que muchos de los objetos son cosas que había en casa. Aquí se ve el guante negro. Otro más. Aquí estamos los dos en un autorretrato de pareja. Y era el día que murió Dalí. Estábamos en Madrid, en el estudio este que os he contado de la Plaza Mayor, y entonces al morir oímos por la radio que había muerto Dalí, y él, como haciendo un guiño, puso el huevo ese en la mano, porque Dalí, bueno, si habéis estado en Cadaqués, yo he estado, y en Figueres, el museo tiene unos huevos, siempre él decía, yo he nacido de un huevo, pues ese es el huevo de Dalí. Este es un cuadro mitológico. Cuando vinimos de Italia, pues vimos mucho de Botticelli, eso le influía en las cosas mitológicas, Venus saliendo del agua, la primavera. Y aquí es Leda, su amiga y el cisne. Es una historia mitológica que Zeus se convierte en cisne para ir a ver a Leda. Lo han hecho varios pintores este tema de Leda y el cisne. Se pueden ver las pinceladas del muslo, tiene cantidad de colores, aunque uno lo vea así, luego si te pones a fijar, aquí unos rosas, unos verdes, como los cuerpos tuvieran vida, como si las venas o lo azul o verde que podamos tener dentro aflora también en esas carnes. Se están dando el pico, son amantes de Leda y el Zeus. Puedes pasar. Este es el que he comentado antes, que es pues el abrazo de un padre ya mayor con su hijo. Entonces el padre le ha traído un molinillo de viento, le da un regalito, el niño va corriendo a abrazar a su padre y es cubista, es una pintura que parece oro cuando la ves, el amarillo, la luminosidad. Es un poco lo valioso que para él era un poco el amor de padre e hijo, ¿no? Fraternal, un poco así. Pasamos. Esto es de las veces que íbamos a la Aitana, que fueron muchas, se llama Almendros en la Aitana. Entonces este es el Puig Campana, por aquí se ven los almendros. Y este pues es uno, para mí, mi preferido, ¿no? Este sí que no lo vendería porque me gusta mucho los colores, no sé por qué. A mí uno de los pintores que más me gustan es Matisse y este me recuerda mucho a esa luminosidad, esa frescura. Para mí la pintura es esto, pero claro, para el que lo pinta no tiene nada que ver con un Goya, y sin embargo Goya es un genio, entonces son cada uno... Vale, esto es faudismo. Pasamos. Este es un cuadro para mí muy misterioso porque solo pintó este. No sé si a lo mejor en algún pintor se basó en algún pintor mexicano, puede ser Orozco, Siqueiro, no sé. Y entonces pues aquí hay dos personajes, se les nota por los ojos, un florero y lo demás pues es una cosa geométrica que no sabría bien qué es, pero bueno, es único también. Podemos pasar.
Este da miedo, quizá es un poco terrorismo así de una cosa como pudiera ser el grito de Edvard Munch o las pinturas negras de Goya, algo que no es agradable a la vista, pero que es muy cañero. Se llama la señora mecedora y es como una mecedora y aquí una mujer un poco malvada que podría ser de un cuento de terror de Edgar Allan Poe o algo así. A mí me da un poco de miedo, pero en fin, la pintura es para todo. Este cuadro lo tenía pintado antes que yo lo conociera y se titula Fin de fiesta. Y es como que ha habido mucha gente en la fiesta, son los sombreros y tal, pero el hombrecillo al día siguiente está sin ropa, solo. Es un poco después de tanta diversión llegar a casa y que se te cae el mundo encima y estás en pelotas y estás solo ante el peligro de la vida después de una fiesta que te aturde o tiene también su misterio. Esto es, ya digo, de antes de los años 80, seguramente lo pintarían en el 78, por ahí. Pasamos. De la misma época es este, que es La soledad, una mujer sola en su pueblo, o en su casita, así una casita muy rural, con la única luz de la bombilla, que me recuerda un poco en el Guernica de Picasso, que también hay una luz en el centro del Guernica. Es triste, pero al mismo tiempo la mujer pues lleva su collarcito de perlas, está toda arregladita, pero la soledad también es como el anterior, que era el hombre solo después de la fiesta, esta podría ser la mujer sola después de la fiesta. Este se llama El marino. El marino pues tiene sus medallas, militar, un marino, y en la cabeza pues es el mar, sus barcos. A ver, ¿cómo cuento esto? Pues en alguna ocasión el dueño del estudio que teníamos en Santa Faz, para cobrarle el alquiler, le traía a una mujer para que pintara, y entonces la mujer le pagaba directamente al dueño y Pepo pintaba y ese mes pues ya estaba pagado el alquiler. Y una de esas veces el marido de la mujer era marino. Yo estaba cosiendo, haciendo ganchillo, porque me hacía bikinis de ganchillo en esa época, y yo estaba con el ganchillo, Pepo estaba pintando a la mujer y aquella empezó a contarnos de eso, de que su marido siempre, aun estando en casa, estaba en la mar, que siempre estaba, y esto es un poco lo que la cabeza de un marino tiene siempre, barcos. Pasamos. Aquí es un autorretrato de él en el espejo, y estos son como las personalidades de uno mismo, digamos que este sería él, y estos son las caras, las máscaras que uno pone en la vida, y ahí en el espejo es su autorretrato. También anterior al año 81. Son óleos, la mayoría, quitando algunos que, como he dicho, son temple. Pasamos. Una vista de Alicante, de los paisajes últimos que él hizo, tomada desde lo que... no sé, no, el panoramis es para otro lado. Desde el casino podría ser, o desde la parte de allá. Entonces se ve aquí la Casa Carbonell, es una vista de la fachada marítima de Alicante y el castillo, en un estilo impresionista, la luz, las pinceladitas cortas, muy precisas, con todo el paseo de la explanada. Antes de que el puerto, claro, ha cambiado en muchos cuadros de él, pues todavía está el club de regatas o cosas que no existen, la comandancia de marina. Han cambiado cosas, Alicante ha cambiado mucho, él se fue en el 98. Este, como digo, pues es siempre su pasión por los automóviles. Este se llama Haciendo mayonesa. Es una mujer como del futuro
Y aquí tiene pues el aceite con una tuerca, como si fuera el huevo, otra tuerca, un destornillador, un poco metafísico, como en este contexto que digo de Chirico, el pintor italiano, y bueno, pues de estos tiene una serie muy innovadora sobre este tema, en el que tienen las cabezas de coches los personajes. Esto es La Aitana, y esta es la casa de un amigo, Manolo Manzanaro, que Juan lo conocerá también, y su hijo. Bueno, es un pintor de Alicante, Manolo Manzanaro, que desgraciadamente también ha fallecido hace 2 o 3 años, y lo que es la cosa de la vida, después de fallecer, al día siguiente le roban a la mujer todos los cuadros, entran en la casa y le roban, salió en los periódicos por eso, ¿no? O sea que, en fin, no se conservan las cosas de una manera o de otra, se pierden. Bueno, pues esta es la casita de Manolo, que se llamaba Escolons, Las Palomas, y es una vista de La Aitana, de paisajes de montaña que pintaba Pepo. Íbamos, casi todos los domingos íbamos a verlo. Pasamos. Esto es desde el castillo de Alicante, una vista hacia, en vez de hacia el mar, hacia tierra. Podría ser el edificio de los representantes, donde él tuvo ahí una casa. Es el barrio de Santa Cruz. Se reconoce ahí este de ladrillo rojo. No sé si podéis reconocer algunos. Sí, pues nada, bien, gracias. Pasamos. Un paisaje de montaña al pastel. Las tizas, como utilizaba el pastel, igual que todo lo demás, él no era apastelado, quiero decir, no, su personalidad es siempre un poco así, más valiente, más arrebatadora. Estos se llaman los Castellers, son unas montañas de allí, de la parte de La Aitana, una finca de montaña, una casa. Esto continuamente en la carpeta íbamos, no era ni domingo ni sábado, era cualquier día. Íbamos a pintar a la montaña, yo escribía y él pintaba. Pasamos. Una vista de la Torreta de Campello, la Torre Mora. También impresionismo con las pinceladas en esta técnica que hizo Seurat, que es el puntillismo, que es un poco intentar que el ojo, cerrando un poquito los ojos, se une todo en la vista. Son los barcos, el puerto de Campello. Seguimos. Esto es la Plaza del Puente o Plaza del Carmen, arriba donde están los pozos de Garrigós, y una vista del castillo un poco idealizada, un poco una ensoñación con una luz azul. Es su manera en ese momento de expresar Alicante. El barrio para él fue también un refugio durante muchos años, siempre estábamos por el barrio. Esto es un burdel donde pues, uno toca el piano, las mujeres para buscar sus clientes, en fin, un burdel lo que era en aquella época. Este se llama Curiosidad y es una pareja, ella va a esperar a un niño y él pues está ahí en lo que es la sorpresa de la vida, no sabe si es niño o niña, qué vendrá, qué pasará, qué es esto, qué pasa ahí dentro. Y es un poco la curiosidad por saber de dónde venimos y el universo que hay en la barriguita. Pasamos. Una mujer peinándose, esto es el pelo, el peine. Sirvió para el cartel de una de las exposiciones que hizo. Es también expresionismo. Pasamos. Paseo en barca, pues lo que veis, una pareja y el hombre pues va remando y está haciéndole la ronda a ella, por decir así. Pasamos. Este se llama Hombre y Caballo. Es uno de los que más le gustaban a su hermana. Yo me quedé con la cosa de no habérselo dado para que lo hubiera disfrutado en vida, porque le gustaba mucho. Ella, en los cuadros que ella pintaba, que claro, cuando hay en la familia uno más importante que otro, se come el grande, pero el grande se come al chico, pero ella también pintaba cosas muy buenas y bonitas y usaba este tipo de colores y bueno,
bueno, pues nada, seguimos. El fumador es cubista, el hombre está sentado en su sofá con sus ideas y sus cosas, y del humo salen volutas, como si el propio cigarro se fuera... El humo tiene también formas, ¿no? Y entonces si uno está así un poco abstraído puede ver formas. Es uno de los cuadros que yo considero que debería de estar en un museo porque es muy personal, muy bueno y muy diferente a otros, que es lo que se trata, ¿no? De que cada artista aporte algo en el arte. Bueno, pues como veis son limones. Podría ser una limonada, pero son limones en el espacio, flotando un poco. Son algunos de los pocos intentos que él hacía para irse hacia el cubismo, o sea, hacia la abstracción, que realmente no lo consiguió. Quizá tenga como mucho 2 o 3 cuadros que sean abstractos, lo demás nunca, no hacía abstractos. Pasamos. Esto sigue estando, es la Venus, una estatua. Tuvimos una cosa, se llamaba Estudio 12, en Arzobispo Loaces. Era un bar donde podíamos pintar, beber, venía mucha gente, nuestro amigo tocó el piano también. Estaba muy bien ese sitio. Y entonces ahí había muchas estatuas de estas para, si la gente quería, pudiera pintar Hacíamos muchas subastas de pintura. En aquella época yo trabajaba en Antena 3, en la radio, con Diego Zapata, y hacía mucha publicidad del sitio, entonces pues venía gente y hacíamos subastas y vendíamos cuadros, y también unos años muy buenos. Cuando se cerró Estudio 12, la jaula que era donde estaba el piano, nos la llevamos y pusimos para los pájaros, y las estatuas pues me las traje a casa y una de ellas es esta, la vemos. Y esto pues eran cosas que cogíamos cuando íbamos a la montaña. Estas plantas se llaman pedorretas porque cuando las echas al fuego, y como teníamos una chimenea, que yo todos los días en invierno la encendía a las 7 de la tarde y él se ponía a pintar a las 9, ya estaba todo calentito, y ya pues hasta las 3 de la mañana pues estaba la chimenea tal, y en invierno en el estudio. Pasamos. Unas flores, esto es temple con pastel. Y esto es curioso, no sabría cómo explicar. Estos son las luces que todos los cuadros llevan luces, o sea, la luz, la sombra. Las luces siempre se ponen al final, sobre todo en el óleo, se empieza de oscuro hacia claro. En la acuarela no, en la acuarela es al revés, es otra técnica. Entonces él ponía como pegado, trozos de papel pegado, y pintaba encima, y ya cuando tenía el cuadro hecho despegaba esos trozos, que por eso se quedan en blanco. No sé si entendéis un poco. Es como que le daba ya la luz antes de pintar el cuadro. Pasamos a otros. Silueta y maceta. Es un interior, unas mesas de la época, la maceta, la luz que entra por el ventanal y la silueta de una mujer, la sombra de la mujer, que seguramente pues es la modelo, que estaría seria pues para ser pintada. Pasamos. Esto se llama bodegón del sifón. También tengo en casa el sifón, tengo muchas antigüedades de la época. Y esto eran caquis que habíamos cogido de casa de Manolo Manzanaro, que tenía ahí un árbol, y entonces veníamos, cuando íbamos a su casa de la montaña, pues traíamos las frutas. Es un cuadro alargado, grande, como si fuera una puerta, así en vertical, y acompaña a otro, hace pareja a otro, el otro es con un botijo. En vez de ser el sifón hay un botijo y unas plantas. Son los bodegones que él pintaba. Pasamos. La mujer pelirroja del abanico. Esto, luego si os queréis llevar uno, pues tengo aquí unos folios que he hecho de la mujer esta, la pelirroja del abanico. Es una pintura al óleo, tiene mucha expresividad y bueno, pues
hizo muchísimos retratos, eso lo tenía para él, era algo de estar por casa. Seguimos. El pescador, un hombre del mar que está arreglando las redes con su botijo un poco a la sombra dentro de una casa. Es una alegoría de lo que podría ser Campello con la torreta. Realmente no es que esté así porque los barcos no están... Pero bueno, ha hecho una alegoría. Me gustan mucho las puertas azules, que es el añil, el azul mediterráneo. Ahora en Javea hay unas puertas, hay un lugar que se ha hecho famoso en toda España, que está, porque son las puertas estas azules. Pasamos. La bailarina. Esto es de los muchos retratos que no puedo poner en Facebook porque me cierra la cuenta, porque se ve un pecho. Entonces ya estamos con el lío de los desnudos, tanto si son de hombre como de mujer. En fin, el desnudo parece que se escandalizan. Yo no lo entiendo esto mucho ahora en estos tiempos, pero bueno. Pues una bailarina después de su trabajo de lo que hacen las bailarinas, pues ahí para un cuadro. Pasamos. Esto es pareja en el Rocío, ahora estamos en el Rocío, estuvimos allí también, la verdad es que es de los sitios donde he visto los caballos más bonitos del mundo, porque además, claro, los llevan engalanados, llevan los mejores de cada finca, de cada cortijo, son maravillosos los caballos que hay en el Rocío, todos, no hay uno feo, ni flaco, ni nada. Y pues un pastel, todo hecho al pastel, de una pareja allí, con la sillita sevillana, lo que es allí la romería del Rocío. Pasamos. Otro de sus desnudos escandalizadores, una mujer tumbada. Esto, como he comentado ya varias veces, Modigliani, Picasso, Cézanne, todos los pintores han hecho desnudos y bueno, pues a mí me gusta mucho, sobre todo la composición, como corta, como lo han cuadrado. Pasamos. El guitarrista es un cuadro grande, este lo teníamos puesto en el escaparate de la tienda y había una mujer que venía, lo miraba, y todos los días venía y lo miraba. Y un día le dice, Pepe, pues cómpratelo y así no lo miras tanto. Y dice, es que yo no tengo dinero para comprar ese cuadro. Y dice, bueno, pues vamos a hablarlo. Entonces ella dice, yo soy maestra y gano tanto y tal. Y Pepe dice, bueno, pues en 6 meses, si me das a tanto tal y cual, pues es tuyo. Ah, sí, dice, sí, se lo llevamos a su casa, que vivía en Juan 23. El cuadro lo puso, no tenía nada en la casa, absolutamente nada, porque se te hace extraño que una persona que no tenga cuadros quiera tener un cuadro tan valioso, por decir así, pero bueno, ella se lo compró y nada, es la historia, se lo merecía la mujer porque venía a verlo, algo lo compró a plazos, pero suyo es ya. Pasamos. Es un músico, ¿no? Sí, es un hombre tocando la guitarra, el guitarrista, se ve como 2 guitarras, ¿no? 2 mástiles, pero como también batería. es cubista, y entonces claro, no... Sí, es 1 metro por 1 metro, quiero decir, es grande. Pasamos. 2 modelos en Madrid, en el estudio de Madrid, eran unas chicas alemanas que pues les dejamos dormir allí y entonces ellas pues a cambio pues posaban y Pepo les puso el pañuelo, la otra se puso una cinta y dice, ahora ya estáis a posar. Y este se lo han quedado porque, bueno, no sé si vosotros sabéis, pero casi siempre que se expone en algún sitio el hablar de cultura, espacios públicos, pues se suelen quedar una obra, se quedan una obra, son así, para ellos ir haciendo sus fondos museísticos. Entonces en el Club Información el año pasado pues se quedaron esta obra, o sea que ahora forma parte del Club Información de Alicante. Pasamos. Ya está, pues mira, os he tenido aquí mientras baja el sol y ahora ya salí y está más fresquito. Me alegro mucho de teneros aquí. Espero que conozcáis ya algo de este pintor y cuando veáis algo por ahí, Pepo Cantos, pues ya sabéis que soy yo la que
la que lo sigo moviendo con la esperanza de que trascienda, porque vamos a ver, si el hermano de Van Gogh, Theo, no hubiera hecho, no se le conoce a Van Gogh. Si la madre de Toulouse-Lautrec no hubiera guardado sus obras, no se conocería Toulouse-Lautrec. Y así muchísimos pintores que han sido 100 años después cuando se ha empezado a lo mejor a conocer. Y entonces yo tengo esa esperanza de que quizá pueda llegar. De hecho, las nuevas generaciones les gusta mucho la obra de él. Y bueno, para intentar que no todo sea pantalla, pues he traído algo que para mí ya es él en espíritu. Estos son sus dibujos de su carpeta. Se puede ver una chica, no sé si llegáis a ver la pierna, los pechos. Vale, pues es como que para mí tiene el áurea o el alma que no está en las pantallas. Esto realmente él estuvo a 50 centímetros de la hoja de papel y él estuvo delante de esto para pintarlo. Es lo que intento siempre decir, que cuando vas a un museo no es lo mismo que ver una postal ni un póster. Cuando tú ves una obra en un museo o en una galería, tú estás a la misma distancia que estaba el que lo pintó. Y eso es muy valioso, eso es algo... Bueno, aquí tenemos otro dibujo de una mujer. Esto es la plaza de Correos, que como os decía, no sé si podéis reconocer ahí el árbol. Y los pintores que íbamos allí los domingos para cambiar el ambiente de prostitución. Sí. Pues íbamos ahí los domingos y pasábamos la mañana y bueno, como he dicho que él era un poco cómics, su pintura, estos personajes son un poco así de cómics, el que está sentado, los niños que están mirando. Vale. Claro, es que no es lo mismo que la pantalla. Ya te lo he dicho, Reyes. Aquí tenemos también una cabeza con estos blancos que, como he dicho, los buscaba él poniendo primero pegando encima. Es temple con pastel y bueno, el 8 de lo que digo del sombrero al infinito, que es el símbolo así del infinito. El movimiento que tiene es una mujer, uno de sus desnudos a su manera. Hay pintores en Europa, Sinclair, y hay muchos que hacen este tipo de... Es que lo estoy viendo y estoy sufriendo. Uy, pues sufrirías en mi casa, no podrías vivir. Bueno, he traído pues unos cuantos para que pudierais ver. Esto, decir vosotros dónde es. Pues sí. Él tenía enfrente del teatro principal de su familia una tienda de electricidad, de bombillas y cosas. Sí. Pues esa tienda era de su padre, de lo que quedó de la fábrica aquella que digo de motores. Y él en la tienda de electricidad, entre las bombillas, los cables y tal, él ponía los cuadros, hizo arriba una especie, en la Naya, una especie de galería. La gente flipaba mucho en la parada del autobús porque veía las estufas, los cables, los ventiladores y los cuadros también. Entonces decían, qué cosas raras, ¿no? Todo mezclado. Esto es un dibujo de tinta china. Se hacía él su propia caña, cogía las cañas, las cortaba, con una navaja hacía el agujerito y él se hacía su caña para pintar. Es como un personaje aquí que toca la guitarra y una especie de seres o personas también de fiesta con guitarra y tal. La pena de estos dibujos, que tengo muchos, es que yo no tengo manera de conservarlos y algunos se están ensuciando. Sufro muchísimo con toda la obra que está en papel. Con los óleos también, porque los bastidores son muchos años los que han pasado y necesitan mantenimiento y claro, yo no puedo con tantas cosas. Cuando he preparado esto estaba pensando un poco, es que entre las cosas de él, las cosas que está haciendo mi hijo y mis cosas, que yo hago teatro, poesía, hago mis... Es como si todas se fueran juntando las cosas nuestras, las de nuestro hijo, las de ellas, a estas alturas de la vida, porque claro, hace 30 años yo no tenía
pero yo tengo ya 12 libros escritos, un montón de poemas, un montón que tengo que dedicarme a mí y quiero también mantenerlo de él y apoyar a mi hijo, y entonces es un poco ya se nos junta. Bueno, estuvimos como 1 año y medio en el colegio CEBAT haciendo retratos a los niños. Yo le acompañaba, hablaba a los niños, les contaba cuentos para mantenerlos sentados. Pintar a los niños es algo muy difícil, en París ya le pasaba, porque la gente cuando somos mayores tenemos en la cara expresiones, gestos que son más fáciles para pintar. Pero pintar a un niño que aún no tiene la cara definida, pues es bastante más complicado. Pintar a los niños es todo un reto, hay que tener saber mucho. Bueno, pues si conocéis a alguien que haya estudiado en el CEBAT, quizá la haya pintado, que me busque, que yo se lo daré. Otro dibujo, también de estos, que con una sola línea está toda la proporción de la anatomía. Hay que saber dibujar muy bien para que con una sola línea te encajen las piernas, el cuello, la cabeza, y aunque las tetas sean ahí una M tumbada, están donde tienen que estar. Sí. Bailando un poco africano, le llamo yo, también tiene mucho ritmo. 2 mujeres en un bar, con sus copas, sus ceniceros, sus cosas, también con una sola línea, como hace el brazo, como... Es muy preciso, ¿no? Porque aquí no hay engaño, no hay borrar ni cambiar. Una vista de Alicante, de lo que era el puerto cuando estaban los barcos en primera línea, un día de lluvia, ahí se ve el gran sol y el castillo. Aquí hay un dibujo de las barquitas en la mar. Este me inspiró también un poema que son hermanas, las barquitas son hermanas, y una historia que yo me monté. La manera de que los tengo con los plásticos, no sé ya cómo tenerlos. Bueno, y aquí tenemos uno de los desnudos prohibidos, muy fuerte, por decir así, pero realmente, si no eres un artista, no te salen estas cosas. Bueno, nada, ya, pues, si queréis mirar algunos cuadros. Y hemos terminado. Vale, pues muchas gracias, Isabel. Si alguien quiere preguntar alguna cosilla... Sí, decirme cositas. Tenemos el espacio al final, si te parece, Isabel. Sí. Lo que vais a tengáis hacer. Curiosidad. O no pregunta, o decirle algo, ¿sabes? No quiero preguntarte nada, porque creo que has tenido una vida muy feliz, Pues muy sí, claro. emocionante, Maravillosa. y los cuadros me han encantado. Pues sí. Me he emocionado con tu historia. Pues has sacado realmente lo que es. Además, He sido muy feliz, he tenido una vida maravillosa. me he recordado la esplanada y digo, pues igual, no me he tropezado con el vivido en París también. Bien. Y bueno, pero vosotros una vida feliz, emocionada de escucharla y me ha encantado. Pues sí, yo creo que soy un poco única. No la voy Porque a olvidar esta vida. aunque haya tenido algunas desgracias como quedarme ciega, viuda y esas cosas, Bueno, cosas de... la vida me ha parecido lo más interesante y me lo sigue pareciendo. Estás hoy explicando tu vida. Sí. Tu vida de... Pues muchas gracias, Estás muy mujer. bien, te encuentro con... Bueno, ya se entera de lo que sea esto. Ya estás bien. Bueno, aquí estamos desde 60 De palabras mayores. hasta 90. Pues ya está, entonces nada. Aquí estamos de todo. Bien, Yo bien. soy un niño, Será de los más jóvenes. Os agradezco mucho vuestra presencia y todo. Y bueno, me había dicho Miguel que os diera una pinceladita de alguna poesía mía. Si queréis lo hago y si no, queréis. Quería hacer una pregunta. Sí, dime. No os vayáis, por cierto, no os vayáis porque hay una sorpresa final. Yo tengo una cosa Ha habido momentos en los que yo me inspiraba en algunos cuadros de él.
él también siempre me ha dicho, escribe, escribe, que hasta que no seas vieja nadie te va a leer. Entonces, pero yo cuando lo conocí ya escribía, porque yo ya en Madrid con 12 años, o sea, a mí la introducción a la poesía fue por mi padre, no fue por él. Yo ya escribía. Sí que es verdad que luego pues he hecho cosas de sus cuadros que me han inspirado, o él alguna cosa también la haya podido inspirar al revés, sí, sí. ¿Cómo la queréis? ¿Cortita o larga? La poesía. ¿Largo que es? ¿1 hora y media? No, hombre, largo son 3 minutos. Perfecta. Cortita. Bueno, pues yo tengo aquí un libro de poesía con dibujos de él. Vale. Una poesía un poco de lo que es mi vida con él. Es un poco triste, porque en este momento pues la escribí, era un poco triste. Llegué a ti, aún dormida a la vida, con las legañas puestas, y me he despertado del sueño en el que dormía contigo. Aún perduras en mí, no sé cómo, pero cuando pienso algo, coincidimos. Sé que no estás, pero eres en mi vida lo mismo, único ser, a mi medida, por dentro y por fuera. No te vayas de mí, aunque de ti te hayas ido, que yo quiero tenerte siempre conmigo.